Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, si ustedes ya conocen el contenido de este modesto canal de YouTube, sabrán que la vocación es profundizar, analizar y complejizar la construcción masculina en todas sus formas, hegemónica y diversa. La guía o la sabiduría que nutre estas reflexiones corresponde a la sabiduría de la radicalidad feminista abolicionista. Pero se trata exclusivamente de tratar de acompañar un pensamiento y un análisis de esa construcción que es la masculinidad como lado opresor, explotador y victimario del dispositivo de sexo-género. Dicho lo cual, también hemos repasado en este canal todas las teorías que hay alrededor de esta realidad que llamamos sexo-género, y en particular la teoría queer. Y en alguno de los vídeos hemos enlazado estos orígenes de la teoría queer con masculinidad discursiva, es decir, con autores y productores masculinos que han elaborado nuevas corrientes de pensamiento desde e inevitablemente desde el sesgo masculino de opresor, explotador y victimario. Hemos mostrado cómo la teoría queer tiene sus orígenes en una tríada, conocida tríada, que son Foucault, Derrida y el bueno de Lacan. Y hoy, así como en otras dos ocasiones ya hemos hablado de Foucault y de Derrida, hoy vamos a hablar en este tono o en esta búsqueda de complejizar la masculinidad, vamos a hablar de Lacan. Y lo vamos a enlazar con su, con su disciplina, que es el psicoanálisis. Y lo primero que tenemos que decir es que a estas alturas ya está más que demostrado que el psicoanálisis es una pseudociencia. Se ha demostrado que no es un método falsable y que debería ser descartado desde el punto de vista al menos terapéutico. Se ha quedado, por tanto, en un territorio humanista como desarrollo de pensamiento. Y para empezar a desarrollar esta idea de que estamos ante una pseudociencia, y ustedes sabrán qué credibilidad le dan, por lo tanto, voy a traer aquí un fragmento de un vídeo que dejaré abajo en el comentario, nada menos que de la sabia Rosanna Kremer, que lejos de que sea santo de mi devoción, tiene su propia opinión sobre el psicoanálisis. Ella desarrolló un vídeo que se titula Freud y el psicoanálisis, un fraude, y yo les dejo con un pequeño fragmento y si quieren después ustedes profundicen. La interpretación se basa en relaciones semánticas, es decir, de significado, o fonéticas, de sonoridad de las palabras, y es tan versátil que permite encontrar siempre casos confirmatorios. Un problema es que el analista tiende a prestar más atención a las situaciones que confirman sus hipótesis previas. Es lo que se conoce como sesgo confirmatorio. Luego descarta las asociaciones contrarias a su teoría como resistencias e induce asociaciones consistentes con su teoría mediante preguntas tendenciosas. No es que tenga la intención consciente de manipular, más bien es influido por sesgos y supuestos. Gracias al sesgo confirmatorio, cada persona confirma sus propios prejuicios teóricos. Freud hace lo propio con sus asociaciones vinculadas con el final de la vida y con el tema de la libido, que asocia al deseo. Jung lo hace con los anhelos de espiritualidad, Melanie Klein con las fantasías asociadas con los órganos masculinos y femeninos, y Lacan con los juegos de palabras. Bien, ya han escuchado ustedes a Rosanna Kremer, que invita a través de ese vídeo y de este fragmento a cuestionar el método del psicoanálisis, o el método de interpretación, fundamentalmente por el sesgo de confirmación que parece más que demostrado que practican los psicoanalistas. Profundicen ustedes, yo no pretendo en este vídeo hacer una demostración de estas propuestas, ¿no? Simplemente son indicios o indicaciones para que si ustedes tienen interés profundicen.
porque luego ustedes referencian estos autores y quizás merezca la pena revisarlos. Bien, pero vamos a continuar precisamente con el cuestionamiento del psicoanálisis y voy a leer un pequeño párrafo de un artículo que se publica en la revista Open Mind. Dejaré abajo también el link. El artículo dice: de hecho, una de las principales críticas al psicoanálisis ha sido, según algunos autores, el carácter cerrado y excesivamente dogmático de esta corriente, lo que desde el comienzo provocó encontronazos entre Freud y algunos de sus colaboradores más próximos, como Otto Rank o Eugen Bleuler. Este último comparó el movimiento con una comunidad religiosa. Comparó el movimiento alrededor donde el líder y el carismático fuera Freud como una comunidad religiosa. Y dice: la difamación de los críticos y los rivales, un mal hábito que fue practicado generosamente por el propio Freud, se convierte en el sustituto rutinario del diálogo empírico, señala Krius. Es decir, el método difamatorio de quienes realizan una crítica al mecanismo o al método psicoanalista es el hábito practicado por Freud, de tal manera que no admite ningún diálogo empírico, sino simplemente descalifica a todos los que le cuestionan. Un estilo de defender las propias ideas. No sé si le suena. Y por último, en este cuestionamiento del psicoanálisis, en particular de Freud, les invito de corazón a que investiguen y se pregunten qué ocurrió con el famoso texto Etiología de la histeria que desarrolló Freud y que luego abandonó y negó, porque supone una traición a las mujeres. En ese primer texto, fruto de sus investigaciones, Freud tuvo más que evidencias que detrás de ciertos estados psicológicos de las mujeres, la causa era el abuso infantil sexual. Y Freud lo sabía. El problema que tuvo Freud es que era de tal magnitud el problema que seguir profundizando en esta idea del abuso infantil en las mujeres de su época significaba que era un mal endémico perpetrado por sus compañeros hombres, y eso hubiera significado una barbaridad a nivel social. Y Freud abandonó sus propias evidencias y continuó con otras explicaciones que ya conocemos para explicar la psicología de las mujeres. Pregúntense ustedes, ¿qué pasó con el texto Etiología de la histeria que Freud metió en un cajón, siguiendo el famoso sesgo de confirmación del que hablaba Rosanna Kramer? Si me hablan de Lacan, yo les recordaré que el psicoanálisis es una pseudociencia. Justo Fernández López. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.